Regresamos con Francisco Faraco, economista, analista político, además y columnista de prensa. Estamos abordando cuál es la situación actual de Venezuela, al menos desde su punto de vista. Es una visión bastante dura y él insiste en que la salida para todo esto es el voto, las elecciones legislativas, en este caso es la primera parada de este proceso. Volviendo a la economía, ¿cuáles son los principales problemas macroeconómicos que usted está viendo y cómo se ha reflejado esto en los sectores productivos? El enorme desorden fiscal que se transforma en enorme desorden monetario, que a su vez se transforma en enorme inflación. ¿Por qué enorme desorden fiscal? El año pasado Venezuela tuvo un déficit fiscal respecto de su tamaño de economía mayor que el de Grecia, 20 y pico puntos del PIB. Esa es una cifra escandalosa. ¿Por qué monetario? Porque buena parte del presupuesto se está financiando. El Banco Central lo convirtieron no en un banco de emisión, sino en una imprenta. El Banco Central lo que hace es imprimir moneda de papel, no papel moneda, sino moneda de papel. Entonces, cuando tiene aquellos enormes excedentes de liquidez, pues entonces la gente le barajusta los bienes, porque es la única manera que tiene la gente de proteger algo, ese ingreso. Entonces, compra neveras, compra esto. Usted va a buscar un carro, no hay. Los precios de los vehículos en Venezuela con 10 años de uso son más caros que un carro nuevo en Miami. Entonces, la razón es la disfuncionalidad de quienes dirigen el Estado venezolano. ¿Cómo esto impacta a varios sectores? Usted ha sido analista del sector financiero y bancario en particular. Hemos percibido que en los últimos años, inclusive cuando crecía la economía, los sectores más beneficiados eran los financieros, banca y seguros. Sí, cómo no. Ahora que esto se está revirtiendo, ¿cómo podrían quedar perjudicados los bancos en Venezuela? Mira, para decir algo, ¿no? La suma de los beneficios de la banca 2011, 2012 y 2013 fueron mayores que el patrimonio de la banca al cierre del 2010. O sea, los beneficios de la banca en el 11, en el sumado 11, 12 y 13 son realmente, por decir algo pesado, obscenos. ¿Y quién se los dio? El gobierno. ¿Cómo se los dio el gobierno? Bueno, manteniendo este esquema de control cambiario que hace que la liquidez esté encerrada en Venezuela, que los bancos paguen 3% anual en promedio por el dinero y el gobierno por los títulos de deuda pública y por los títulos de deuda monetaria y por los niveles de tasa de interés le genera un margen financiero gigantesco. Entonces, ahora, la banca, en un modelo, en un esquema de ajuste económico, la banca vuelve a ser un eslabón muy débil. ¿Por qué? Primero, las carteras de los bancos tienen un alto riesgo de insolvencia de algunos de sus deudores. Son deudores, por ejemplo, el 20% de la cartera de los bancos son deudores consumidores. De la cartera de crédito. De la cartera de crédito de los bancos. Son deudores consumidores. Esos deudores consumidores, vista la inflación, han perdido su capacidad de pago. Porque primero hay que comer y después paga. El único que paga primero y come después es el gobierno. Pues el gobierno no come. Pero la persona natural sí. Después tiene un enorme problema de descalce de plazo que genera un riesgo de liquidez enorme. Tú tienes dinero tomado prácticamente a la vista y colocado en títulos de deuda pública a 10 y 12 años. En el momento que la gente que tomó el dinero, que puso el dinero a la vista en los bancos, te reclame su dinero, tú no lo puedes devolver. Entonces tenemos un riesgo de liquidez cierto y tenemos un riesgo de insolvencia que podría ser muy grave para la banca. Entonces la banca es un sector débil. Eso no quiere decir que no haya bancos muy sólidos. En Venezuela hay un segmento del sector, pero el banco se está haciendo cada vez más vulnerable a un ajuste y por consecuencia más dependiente del Banco Central, porque en caso de los problemas de liquidez los resuelve el Banco Central a un costo enorme para la sociedad, porque nos genera más inflación, pero los problemas de insolvencia no. Aquí debería haber, y lo hubo el otro día un intento, una resolución de la superintendencia por la cual un porcentaje importantísimo de las utilidades que se han obtenido estos años se acumulen como reserva. Ahora,
aquí hay banqueros que lo están haciendo. Otros banqueros no lo hacen, bueno, ya se verán las consecuencias. Pero ese es uno de los eslabones más débiles en el sistema económico, en la eventualidad de un ajuste que no es tan eventual, habrá que hacerlo. Pero no es paradójico que un Estado, un gobierno, mejor un Estado, no un gobierno que dice que es socialista, etcétera, tenga entre sus principales beneficiarios el sector financiero. Porque como tú dices, lo dice pero no lo es. ¿Dónde están las cuentas secretas de Lenin? ¿Dónde están las cuentas en Andorra de camarada Stalin? ¿Dónde están las cuentas secretas de Mao? No había, ¿verdad? Esos eran comunistas de verdad, verdad. Uno podía estar de acuerdo o desacuerdo con ellos, pero son comunistas. ¿Dónde están las cuentas secretas de Fidel? No las hay. Ahora, ese ajuste financiero, ese ajuste macroeconómico que Venezuela tendrá que aplicar en algún momento, significaría entonces, como decía creo que era Rubini, uno de los grandes analistas económicos internacionales, muy cuestionado también, que cuando baja la marea se ve que se estaba bañando desnudo. Eso es correcto. Cuando el agua de la piscina, cuando baja el agua de la piscina, aparecen los mochos, los que le falta un brazo, los que están desnudos, eso aparece toitico. Eso es así, efectivamente. O sea, ahorita tenemos una marea alta, no porque la marea esté alta, como puede ser el caso en los Estados Unidos, sino porque el agua está represada. Esto es como si hubiese un desbordamiento de un río y tú represas el desbordamiento. Es lo que ha pasado en Venezuela. Ahora, esa decisión que tomó el gobierno de estatizar la posibilidad de que la gente viaje, porque te obliga a sacar una tarjeta de crédito con bancos del gobierno, ¿cómo afectará a la banca privada? mira, sin duda que la afectará, pero no por la vía. Yo creo que la banca privada tiene un costo en comisiones que deja de percibir por ese concepto, pero tiene un alivio. Y es que no le seguirán usando sus líneas de afuera para cargarle gastos que luego el CENCOEX no reembolsa. Entonces eso habrá que ver cuál de las dos cosas pesa más. Pero la banca privada, bueno, la banca privada puede absorber una baja de rentabilidad, porque tampoco es que se va a extinguir por la cuestión esta. Pero es que el problema es que eso no es una medida para nada, es una medida para abrir una nueva línea de negocio a lo que ahora es el bachaquero de tarjetas. Si tú quieres una tarjeta, tú te vas a la mula, 30.000 y te la consiguen. La consiguen en la banca, los En la empleados. banca pública, sí, claro. Ahora, volviendo al comienzo de su análisis macro, una economía que caerá 10% y una inflación Que pasará del desatada 100%. Inclusive hay quien calcula de 150% y eso es la medida oficial. En ese entorno, ¿cómo vislumbra los próximos meses para el sector financiero, para la banca? No, la banca no tiene nada que ver con eso. Pero no lo va a afectar ese entorno. No lo va a afectar, todo lo contrario, porque el gobierno necesita dinero, entonces va a hacer grandes emisiones de deuda pública, la banca de compra, la gente deposita en los bancos, la banca de compra con eso el gobierno, y lo que sobre se lo compra el Banco Central. O sea, la banca de eso no tiene problema, el problema de la banca es la cartera. Mientras tú tengas una inflación alta y unos precios de venta represados, pues la cartera de la banca se va comprometiendo. O sea, los clientes van fallando en sus pagos. ¿Cómo está? ¿En cuánto está ahora la moratoria, el índice de moratoria? No, es que aquí todos somos embusteros. Aquí uno de los principales embusteros, el banquero que dice la verdad es banquero muerto. En Venezuela la morosidad es más baja que en los Estados Unidos. Ajá. Entonces, no, pero uno sabe que la morosidad en Venezuela es elevada, comienza a ser elevada. Hasta ahora era relativamente baja. No tan baja como dicen los banqueros, pero sí una morosidad manejable, pues. Pero ahora no, porque ahora esa cartera de consumo comienza a comprometerse. Y eso es negativo para la banca. Y lo peor es que la gente está usando mucho las tarjetas de crédito, por ejemplo, para consumo corriente, hacer mercado y cosas así básicas. Es una emisión de títulos de deuda privada. Así como el gobierno emite deuda pública para financiar su déficit, el privado emite voucher de tarjeta de crédito. Lo que pasa es que la deuda pública te la compran los bancos y las compañías de seguro, y esos vouchers tendrán que ir a reclamar en un tribunal. ¿Cuál es la forma del préstamo masivo? Sí, el voucher es el comprobante que tú firmas. Pues. Entonces, no, yo creo que el problema de la inflación tiene un impacto en la banca indirecto, en el sentido de que tú tienes clientes que le suben los costos. Por ejemplo, yo estoy viendo qué va a pasar el 1 de mayo. Aquí viene un aumento general de sueldos porque sí. Porque Maduro
no puede quedarse quieto, pues no puede entender que no lo haga. Pues. Ahora, ¿qué va a pasar con los que tienen sus negocios? Gente tiene negocios y negocios de mano de obra intensiva. Por ejemplo, una panadería te puede emplear 40, 50, una panadería cafetería te emplea 40, 50 personas. Y entonces, ¿qué va a pasar con el aumento? ¿A cómo se va a poner el café en barra? ¿A cómo se va a poner la canilla? ¿La va a dejar congelada? Entonces, hay demasiados problemas en la sociedad venezolana, una sociedad donde hay que ajustar y no se ajusta, tú vas difiriendo. Tenemos el ejemplo notable del 89. Se difirieron tanto los ajustes en Venezuela que cuando se hizo fue como si reventara un volcán. Porque el gran ajuste fue el ajuste de las tasas de interés que se llevó por los cachos a una banca que ya venía comprometida. Y hay ajustes que nadie quiere ver, entonces. Sí, cómo no. Es que el primero que no lo quiere ver es el gobierno, porque el principal ajuste es que el gobierno gaste lo que le ingresa y no lo puede hacer porque, bueno, y las misiones, y el enchufe. ¿Cómo quedo yo como enchufado? ¿Cómo mantengo al Gauleiter de Miranda? Hay cosas que ahí me dan risa. ¿Qué es el Gauleiter de Miranda? En la Alemania nazi, ajá, los protectores, por ejemplo, Heydrich era el protector de Bohemia, Moravia, y protector se decía en el lenguaje nazi, un Gauleiter. Entonces, este muchacho que nombraron ahí, no sé cómo se llama. Jagua, él es Jagua, el Gauleiter de Miranda. Entonces, ¿pero qué es esto, chicos? Y tienes uno en la metropolitana, en el capital también, la alcaldía metropolitana, que es Ernesto Villegas, que perdió con Ledesma y después lo impusieron. Estos cooptan el lenguaje militar, cooptan el lenguaje nazi, cooptan el lenguaje cubano. Bueno, ¿por qué no tienen personalidad y emplean las palabras propias de nuestro lenguaje? El español, que es un lenguaje, el español bien hablado, que es un lenguaje civil, riquísimo, por cierto. Claro. Bueno, doctor. Mucho gusto, Juan, saludos. Se nos acabó el tiempo, pero yo creo que esta película de terror va a tener una segunda edición. No, sin duda. En la próxima temporada vamos a hacer otra, la parte 2. ¿Cómo no? A ver cómo... Tiburón 2. Tiburón 2, más cerca de las elecciones. Ha sido Francisco Faraco, economista, analista de entorno, columnista de prensa, y una de las voces más críticas desde el punto de vista de la oposición a lo que está haciendo el gobierno o deshaciendo con la economía. Mi nombre es Omar Lugo, mi Twitter @Omar Lugo, disponible para comentarios y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias por recibirnos. Quality Engines, elestimulo.com presentó